La aplicación de las salvaguardias arancelarias fue considerada en su momento por un segmento del sector empresarial como una de las medidas económicas más duras aplicadas por la administración del presidente Rafael Correa. El mandatario de forma reiterada ha justificado la decisión en la necesidad de precautelar la producción nacional ante la crisis económica externa, traducida en la baja del precio del petróleo y la apreciación del dólar. Y ha explicado que esta es una decisión inteligente en dolarización, frente a la imposibilidad de, por ejemplo, devaluar la moneda. El efecto de la medida fue evaluado este miércoles en la Asamblea y ahora mismo lo analizamos en nuestra primera entrevista. Víctor Hugo Albán, docente universitario, experto en materia monetaria, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Economista, bienvenido a la Televisión Legislativa. Muchas gracias. Como siempre, un gusto estar aquí y compartir con ustedes. Al cabo de 3 meses de la aplicación de esta medida, como ya lo hemos referido tanto en el reportaje cuanto en la presentación de esta entrevista, se hace un primer balance por parte de las autoridades. ¿Cuál es la lectura que se tiene respecto de su aplicación en estos meses? Bueno, nosotros técnicamente hemos revisado y hemos analizado. Es positiva indudablemente porque ha bajado el déficit de la balanza de pagos, sobre todo dentro de la balanza de pagos en la balanza comercial. Ha sido beneficiosa además porque ha habido un incremento para el erario nacional de 200 millones de dólares, como lo manifiesta el señor ministro Bolestia. Hace un momento le escuchamos en las declaraciones que hace acá, pues esto es beneficioso para el país en cuanto a los ingresos tributarios. Qué buena falta le hacen al país, pero lo más importante es que estamos nosotros protegiendo la industria nacional. Esa parte no lo topan y es importante toparla porque se ha beneficiado indiscutiblemente la producción nacional en un 22%, análisis que lo ha hecho el Colegio de Economistas y que está a las órdenes de cuando quieran revisarlo. Cierto es que el ministro indica que ha sido beneficioso en cuanto a la recaudación y en cuanto a la baja del déficit en la balanza comercial, pero nosotros vemos más en la parte social, y en la parte social es que técnicamente se ha revisado y hay un incremento en la producción nacional. Al haber un incremento en la producción nacional significa que hubo mayor inversión y que hay mayor empleo. Esto querría decir que la producción nacional con las industrias ecuatorianas pudieron suplir la generación de aquellos productos que podían o que eventualmente eran importados desde el exterior, porque me parece que esa era una de las principales preocupaciones. Yo recuerdo que cuando se anunció la aplicación de esta medida, hubo pues algunos sectores que advirtieron que supuestamente iba a haber desabastecimiento en el mercado de algunos productos que necesariamente había que importar porque supuestamente la producción nacional no iba a poder satisfacer la demanda del público. Mire, dos cosas importantes hay. Primero, que nunca hubo desabastecimiento. Más bien hubo un mercado normal. Es decir, la gente ya cuando hubo la implementación de las salvaguardias empezó a sacar la mercancía que tenía guardada. Es decir, siempre hubo en el mercado lo indispensable, lo necesario para todo tipo de consumo. Yo reitero, lo más importante para nosotros es que haya habido el desarrollo económico en la parte de la producción. Las cámaras de la producción deben estar satisfechas por esta medida. Le veamos la parte positiva, como en el colegio hemos analizado permanentemente. La mayor satisfacción que nos queda a nosotros es de que se incrementó la inversión y al haberse incrementado la inversión se incrementó el empleo y está siendo más competitiva la producción nacional con la importada. Ahora bien, siendo que ya hay este primer balance y que los resultados aparentemente saltan como positivos, como se lo ha manifestado, ¿cómo se ve la proyección de aquí a los próximos meses hasta el término que rija la medida? Mire, recién de los análisis que hicimos justamente después de la invitación de que fui objeto esta tarde, revisamos y vemos nosotros que recién en estos 3-4 meses se ve los resultados. Anteriormente, ¿no? Pues la gente ya se fondió de mercancías, se fondió a través de importaciones, porque hubo, cierto tipo de información que siempre se escapa a uno o que otro funcionario o a la gente que tiene de alguna manera información que se llama privilegiada. Entonces la gente ya supo que iba a haber las salvaguardias, era una guerra anunciada y lógicamente los importadores hicieron lo que tenían que hacer oportunamente. Esto en beneficio de ¿qué?
de que nunca estuvo desabastecido el mercado de ningún tipo de producto. ¿Pero hubo algún tipo de efecto inflacionario? ¿Ustedes en el colegio analizaron eso? Porque esto también se había dicho y era uno de los temores que se había sembrado pues, en la población, que como importar determinados productos iba a ser más caro, el valor final de esa importación se lo iba a trasladar al consumidor. Mire, más bien la inflación la detectamos nosotros que fue especulativa, porque de acuerdo a los balances que vimos de todas las empresas, sobre todo de estas empresas grandes importadoras, era de que tenían mercancía para 7, 8 meses. Tenían en stock en sus bodegas. Tenían stock en sus bodegas. Sin embargo, pues empezaron a especular, porque no sabían exactamente cuál era el procedimiento y cuánto iba a ser de porcentaje en cada ítem arancelario. O sea, digamos, la partida que son plasmas, que son una de las afectadas con el 25%. No sabían exactamente el porcentaje, entonces especulaban, ¿no? Entre 35, entre 40, muchas cosas subieron el 50, el 100%. Esa es especulación y fue una inflación especulativa. Hoy ya prácticamente se ha normalizado. Vemos nosotros y hablamos con absoluta objetividad. Recién se están viendo los verdaderos resultados, los que acaba de explicar el ministro, ¿no? El ministro acaba de decir, ha sido positiva, hemos recogido 200 millones, se bajó las importaciones, es un hecho. Datos estadísticos señalan que hubo una baja en las importaciones. Penosamente un analista, exfuncionario del gobierno, que estuvo de partidario del gobierno y todo, le oí comentar que decía que también bajaron las exportaciones. Pero, por Dios, nada tienen que ver las exportaciones con las salvaguardias. La salvaguardia se aplica para lo que viene acá, claro, lo que se compra en el exterior y viene acá. Entonces, ¿qué pasa? Confunden a la comunidad a hacer un análisis de parte de un economista, exfuncionario, que ahora ya no es amigo del gobierno, y obviamente confunde y dice, también bajaron las exportaciones. Cierto es. Yo no podría tapar el sol con un dedo. ¿Pero por qué bajaron las exportaciones? Porque bajó el precio del camarón, pues, ¿no? Y eso está dicho y sale todos los días en la información económica que sale en la prensa. Y más aún en los datos que tenemos nosotros del Banco Central. Bajó porque también bajaron los precios del barril de petróleo, eso es conocido por todos. Entonces bajaron las importaciones, las exportaciones, pero siguen siendo fundamentales las medidas para poder tener un equilibrio en la balanza comercial y por ende en la balanza de pagos. Ahora bien, el ministro de Comercio Exterior adelantó que podría haber ciertas modificaciones en cuanto a la aplicación de la medida de aquí en más. ¿Se podría considerar de alguna manera, ustedes como Colegio de Economistas de Pichincha han tenido cierto acercamiento de pronto para poder plantear que determinado producto, determinados productos puedan sufrir esta modificación de la que se habla, puedan ser excluidos de la medida? Claro, indudablemente, sobre todo, inclusive hemos recomendado nosotros a las autoridades correspondientes que aquellos productos que se requiere, como son algún tipo de materia prima y todo, ya se vayan eliminando, ¿no? Porque el impacto en la producción nacional se refleja inmediatamente en los costos y en los precios. Entonces yo creo que esas son las medidas que el ministro decía, él no puede adelantar, pero yo sí, pues, ¿no? Yo soy un técnico independiente. Y obviamente... Usted no es juez y parte. Sí, entonces yo creo que el ministro decía claramente que van a revisarse, es un hecho que van a revisarse todo lo que se refiere a materias primas y a uno que otro producto que realmente no ha impactado en el manejo económico, ¿no? Y obviamente para que siga la economía, el ritmo que tiene que seguir, tienen que irse revisando este tipo de salvaguardias. Más allá de los beneficios que usted ha señalado, economista, respecto de la aplicación de las salvaguardias y el tema de la balanza comercial, le pregunto, ¿todavía mantenemos ese desequilibrio en la balanza comercial entre exportaciones e importaciones que digamos era un desequilibrio muy grande, las importaciones mucho más altas que las exportaciones? ¿Se entendería que se han reducido las importaciones pero sigue siendo desequilibrada esa balanza o no? Es que coincidencialmente ha habido un fenómeno en el mercado, sigue habiendo un déficit. O sea, sigue siendo negativa la balanza comercial. Sigue siendo negativa, pero por una razón, de que bajaron los productos de exportación nuestros. Y le indico claramente porque eso es son precios públicos y que todo el mundo lo puede revisar. Digamos, el precio del camarón, como dije hace un momento, bajó sustancialmente. El precio de las flores bajaron. El mercado de las flores de Rusia se cerró prácticamente. No estamos exportando a Rusia. Entonces, obviamente, se ha afectado nuestras exportaciones.
Y al afectarse nuestras exportaciones, bajaron las exportaciones, hubo un bajón. Imagínense lo que hubiera pasado si no hay las salvaguardias y los precios de las exportaciones cayeron como han caído. Cayeron. Entonces el déficit hubiera sido mucho mayor y con muchos mayores problemas para la economía del país. Ahora bien, ¿qué esperar el ciudadano de a pie? Porque se pregunta, bueno, esta medida tenía un tiempo de vigencia. 14 meses. Exactamente, los 14 meses que se determinaron por parte del gobierno. ¿Efectivamente se cumpliría este tiempo y podría dejarse de lado la medida tal cual y como se lo planteó? Conforme vemos el escenario actual. Muchas gracias la pregunta, porque esa pregunta lo dice el señor presidente de la República en una entrevista que tuve la oportunidad de hacer, y él garantizó públicamente, no me garantizó a mí como colegio de economistas, garantizó públicamente que los precios volverán al mismo sitio. Y yo le puse de ejemplo el caso de los camiones grandes, ¿no? Que los compañeros del volante vinieron al colegio con la misma inquietud. Y yo le puse ese rato en el tapete y dijo, si no bajan los precios, la empresa pública importará los vehículos y pondremos al mismo precio. Esa es una garantía de que volverán los precios a lo que eran y como debe ser. Economista, quiero aprovechar la oportunidad simplemente para concluir esta entrevista consultándole, hablando del tema económico. Ayer la Superintendencia de Bancos emitió un informe, el informe semestral del estado de los bancos en el Ecuador. Ha ratificado la solvencia y la solidez del sistema financiero ecuatoriano, ha descartado cualquier tipo de riesgo sistémico, como algunos mensajes en redes sociales fundamentalmente se han generado en las últimas semanas. Pero en contrapartida, alguna información de prensa también durante la jornada de hoy ha advertido que, si bien es cierto, las cifras de los bancos son buenas, durante el primer semestre bajaron los depósitos a la vista y a plazos en el sistema bancario. ¿Qué lectura tiene sobre ese tema? Mire, es normal, es cíclico, ¿no? Primero que comparto totalmente la posición del señor superintendente de bancos. Es más, yo añadiría de que existe la confianza suficiente en el depositario. Porque si bien es cierto que bajaron un porcentaje mínimo, estamos hablando de 26.000 millones a 25.900. O sea, pero es cíclico, ¿no? Hay gente que a través de sacar dinero, no por especulación, sino de las importaciones, ha importado un poco más. Digo cíclico porque por motivo de las salvaguardias que analizábamos hace un momento, hubo una mayor salida de divisas por importaciones. Entonces, obviamente, eso repercute en el sistema bancario, porque el sistema bancario es el que cubre todas las importaciones, ¿no? O sea, no estamos hablando de un retiro masivo de depósitos, como algunos agoreros del desastre habían señalado en redes sociales. En un momento determinado nosotros nos preocupábamos y yo salí públicamente a tranquilizar a la comunidad porque salieron en todas las redes sociales. ¿Cómo no? Mucha gente nos aseguraba al Colegio de Economistas de que estaba viniendo unas monedas nuevas, unos etcétera. Contenedores, unos con rumiñahuis decían algunos. Exactamente, ¿no? Nosotros, digamos, tranquilizamos a la comunidad porque hemos visto el mecanismo y la solvencia, reitero, la solvencia del sistema bancario. Preocupados estaríamos y no tendría ningún inconveniente en decirle en este medio si sería lo contrario. Pero ¿por qué asustar a la comunidad si sabemos que hay alrededor de 26.000 millones en depósitos? ¿Cómo no? Economista, gracias por el tiempo. Muy gentil. Siempre muy generoso. Siempre, muchas gracias. El señor economista Víctor Hugo Albán, quien es el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, con una valoración sobre tema de salvaguardias, así como también la salud del sistema financiero nacional. Una pausa. TVL Noticias llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa, a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. Además por nuestra señal de internet en vivo.asambleanacional.gov.es. Este noticiero es retransmitido por la radio de la Asamblea Nacional con sus frecuencias en las 24 provincias del país.